La presidenta de la SEPI y otros 24 directivos de este organismo público han sido imputados por corrupción. La trama mafiosa del PSOE se extiende también al entramado empresarial del Estado. Veámoslo. La izquierda suele afirmar que necesitamos muchas más empresas públicas para perseguir el interés general, pero la mayoría de las veces los gobernantes que apelan al interés general en realidad solo están enmascarando la imposición de su interés particular sobre todos los demás detrás de esa bonita consigna. Si un gobernante hace algo que le beneficia a él personalmente, pero apela al interés general, pues entonces se puede presentar como un abnegado servidor del público cuando en realidad es un parásito de los ciudadanos. Tomemos si no el reciente caso de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el conglomerado que agrupa todas las empresas públicas o las participaciones públicas en empresas privadas del Estado español. La SEPI debería ser, por tanto, uno de los principales instrumentos para promover ese interés general. ¿Acaso no nos insisten en que si tuviéramos más empresas públicas, el Estado perseguiría de manera mucho más eficaz ese interés general? Pues entonces algo deberíamos estar viendo que se consigue a través de la SEPI. Que sí, para la izquierda la SEPI controlará demasiado poco tejido empresarial, pero sobre aquel que ya está controlando o sobre el presupuesto que maneja para aplicar política industrial, deberíamos estar observando algún tipo de ganancia en ese interés general. Pues no exactamente. Y es que este pasado lunes el juez Pedraz imputó a la actual presidenta de la SEPI y a otros 24 directivos por indicios de corrupción en el caso de las cloacas de Leire. El principal foco de la investigación ahora mismo es la sospecha de que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, aceleró el otorgamiento de un préstamo de más de 110 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos, y que no lo aceleró porque fuese una gestora especialmente eficiente a la hora de despachar muchos asuntos, sino supuestamente a cambio de una comisión. La empresa Tubos Reunidos presuntamente paga comisiones a la SEPI y la SEPI acelera el otorgamiento de un préstamo a costa de todos los ciudadanos a esa empresa de Tubos Reunidos. Un patrón, por cierto, bastante similar al del caso Plus Ultra, que también fue un préstamo que no se va a recuperar, que otorgó la SEPI a cambio, presuntamente, de una comisión para quien intercedió frente a la SEPI en favor de ese rescate, José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, el rescate de Plus Ultra fue el que disparó las sospechas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de que quizá este no había sido un episodio excepcional, sino que dentro de la SEPI ya había una trama en funcionamiento en virtud de la cual se otorgaba dinero público a determinadas empresas privadas a cambio de una comisión. De hecho, la justicia también está colocando la lupa sobre otros rescates de la SEPI sospechosos, como el rescate a Air Europa, por importe de más de 400 millones de euros, o el rescate a Duro Felguera, por importe de más de 120 millones de euros. De momento, hay bajo sospecha de concesión irregular de financiación a empresas privadas en dificultades por la pandemia, quizá a cambio de suculentas comisiones, hay bajo sospecha 720 millones de euros administrados y repartidos por la SEPI. Y tras escuchar esto, tal vez pensaréis, pues vaya trama de corrupción montó la tal Belén Gualda en la SEPI una vez accedió a la presidencia. Qué mala suerte tuvo Pedro Sánchez a la hora de escoger a esta señora para dirigir la SEPI. Pero vaya qué cosas suceden, porque debe de ser casualidad. No solo es Belén Gualda y 24 directivos actuales de la SEPI los que han sido imputados por corrupción. También sucede que los dos presidentes anteriores de la SEPI, ambos nombrados también por Pedro Sánchez, se hallan igualmente imputados en la justicia.
y además por otras estratagemas de corrupción distintas a las que hemos descrito hasta ahora. Concesión de préstamos a cambio de comisiones. No, no. El primer presidente de la SEPI, Víctor Fernández, está imputado por otras razones. Por ejemplo, se sospecha que Víctor Fernández, el primer presidente de la SEPI, junto con Leire y junto con Anchón Alonso, el grupo conocido como Iruroc, influyeron en la empresa pública Sepides, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, influyeron sobre esta sociedad pública para que invirtiera 17 millones, más de 17 millones de euros en el grupo Forestalia, supuestamente a cambio de una comisión de 200.000 euros que se repartieron los miembros de Iruroc. O también se sospecha, por ejemplo, que este grupo Iruroc influyó sobre otra sociedad dependiente de la SEPI, el Parque Empresarial del Principado de Asturias, para que otorgara un contrato público de demolición de unas instalaciones en Avilés a una empresa navarra en particular, Erriberri. Y esa gestión, claro, no fue gratuita. Se sospecha que Erriberri pagó a Iruroc, al primer presidente de la SEPI, a Leire Díez, a Anchón Alonso, conectado con Santos Cerdán, pagó a esta trama corrupta casi 600.000 euros a cambio de esta adjudicación pública. Ya veis si son útiles las empresas públicas. Reparten cantidades ingentes de dinero entre empresas privadas a cambio de comisiones para los gestores de esas empresas públicas. El caso es que los tres presidentes que ha tenido la SEPI durante la etapa de gobierno de Pedro Sánchez, desde el año 2018, los tres han sido nombrados por Sánchez y los tres están imputados. Vaya mala suerte o vaya mala pata que tiene Pedro Sánchez a la hora de escoger a presidentes de la SEPI, a presidentes del conglomerado que gestiona las empresas públicas del país. Qué complicado ha de ser que escogiendo a tres personas que tú consideras honradas, las tres te salgan rana. A ver si lo que sucede es que muchos creen que Pedro Sánchez tiene mal ojo a la hora de escoger presidentes de la SEPI, cuando quizá tenga buen ojo, porque quizá los presidentes de la SEPI se han comportado como Pedro Sánchez, aquel que los eligió, quería que se comportaran. Porque no olvidemos que al frente de toda esta trama masiva de corrupción, que no afecta solo a la SEPI, sino a todas las instituciones del Estado, al frente de esa trama de corrupción, hay un The One, que aún no hemos podido conocer quién debe de ser. Pero a ver si ese The One termina siendo, de manera muy sorprendente, aquel que escoge a todas las personas que terminan corrompiéndose desde las instituciones. Porque al final, para eso quieren la inmensa mayoría de los políticos la regulación, el presupuesto y las empresas públicas. No para perseguir ningún tipo de interés general, sino para perseguir su interés particular apelando al interés general. Te estaban robando, presuntamente, pero en nombre del interés general. Y claro, no vas a ser tú tan egoísta de oponerte al interés general. Si todos estos corruptos nos robaran violentamente a plena luz del día, nadie, o prácticamente nadie, porque de todo hay en este mundo, los justificaría. Ahora bien, si estos mismos corruptos nos roban desde las empresas públicas, camuflando su corrupción de la búsqueda del interés general, pues entonces a ver quién se atreve a criticarlos. Porque si ellos buscan en sus actuaciones el interés general y tú los criticas, entonces tú te estás oponiendo al interés general. Fijaos, por tanto, en la paradoja. El que te está robando, por apelar al interés general, parece más solidario y más filántropo que tú por oponerte a que te roben. Si alguna lección deberíamos empezar a extraer de todos estos casos, no solo es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, o que un poder tan grande como el que maneja hoy el Estado tiende a atraer a aquellas personas
más corruptas que quieran instrumentalizar ese poder en su propio beneficio. Estas son lecciones, desde luego, muy importantes que también se pueden ilustrar con este tipo de casos. Pero hay otra lección, no menor, que también tenemos que tener presente. Y es que normalmente aquellos políticos que se dan golpes apelando al interés general, probablemente lo hagan para que tú termines justificando incluso que te golpeen la cabeza. El interés general no solo es un concepto vacuo y difícil de definir con un cierto grado de detalle. Cada uno de vosotros tenéis un concepto distinto de interés general. Quizá haya ciertos puntos en común, pero ninguno de nosotros entiende detalladamente lo mismo por interés general. Por eso es un concepto tan tramposo, porque nadie termina de definirlo con precisión, pero todos apelan a él para legitimar que su interés particular prevalezca por la fuerza, a través del Estado, sobre el interés particular del resto de ciudadanos. Te robo, te parasito a través de esta empresa pública en mi propio beneficio, pero si todo eso lo vestimos de interés general, pues entonces, al menos de entrada, prima facie, ¿quién va a ser tan egoísta como para criticarlo? Pero no, la clave de una buena sociedad no es el interés general. La clave de una buena sociedad consiste en que cada uno de nosotros podamos perseguir nuestro interés particular o promover socialmente nuestra visión particular sobre el interés general sin pisotear al mismo tiempo los intereses particulares o las visiones particulares del interés general de otras personas. Es decir, la clave de la buena sociedad está en la coexistencia pacífica y en la cooperación voluntaria entre las personas, no en la imposición parasitaria de ciertas visiones del mundo de unos sobre otros. Pero quien te quiere robar y parasitar, obviamente no te lo va a decir a la cara. Te dirá que te está robando y parasitando en nombre del interés general.